Un coche maldito, una estrella de Hollywood y un destino sellado en acero y sangre. En septiembre de 1955, James Dean, joven promesa del cine y apasionado de la velocidad, conoció el final de sus días al volante de un Porsche 550 Spider. Pero el Little Bastard, como él mismo lo apodó, no solo fue testigo de su tragedia, fue el inicio de una leyenda oscura. A partir de aquel día, la sombra de la muerte perseguiría cada tornillo y cada fragmento de metal que alguna vez formó parte del coche. Tras su gran debut en el cine, James Dean estaba en la cima de la fama. Su pasión por las carreras lo empujó a inscribirse en una prueba en Paso de Robles, en California. Pero la entrega del coche que esperaba usar en la carrera, un Lotus MK10, se retrasó y no llegó a tiempo. Ante esta situación, su amigo cercano George Barris, un famoso customizador, que por cierto fue el encargado de preparar el primer Batmóvil, le ofreció hacerse con un Porsche 550 Spider, deportivo del que solo se fabricaron 90 unidades, el cual estaba a muy buen precio. Casi era como si tuviesen prisa en venderlo, pues se dijo que el hijo del vendedor murió conduciéndolo. Barris obvió el detalle y preparó el coche, dándole un color gris metálico y el número 130. James Dean lo probó el 21 de septiembre de 1955 y decidió quedarse con él. Era una bestia, un caballo desbocado difícil de domar, y fueron la rapidez y la dificultad que suponía pilotarlo las que hicieron bautizar al coche como Little Bastard. 2 días más tarde, en una tranquila cena en un prestigioso restaurante, se reunieron varias grandes estrellas. La tranquilidad de la cena desapareció en el preciso instante en que se comenzó a hablar del Spider. La situación con el coche era algo inevitable para todo aquel que había estado cerca. Las sensaciones que desprendía eran muy extrañas, tanto que casi se volvían físicas. Varios presentes admitieron haber sentido una energía siniestra cerca del coche. Incluso Alec Guinness, actor de Obi-Wan Kenobi en las películas antiguas, le dijo que por la velocidad que alcanzaba ese coche, si llegaba a competir con él, moriría en menos de una semana, y que por favor no lo hiciera. Un comentario así no debería pasarse por alto, nunca, pero obviamente hizo caso omiso. El 30 de septiembre de 1955, es decir, 9 días después de la primera cata, Dean partió hacia Paso de Robles en una caravana que remolcaba el coche. La impaciencia del actor le llevó a cambiar de planes. A mitad del camino, Dean y su mecánico subieron al Porsche para terminar el viaje al volante, mientras su amigo Bill Hickman continuaba en la caravana que iba detrás. Sin embargo, el destino no le daría tregua. Solo unos minutos después de tomar el volante, un policía lo detuvo, pero al reconocerlo, solo le hizo una advertencia para que redujera la velocidad. Ignoró esta advertencia y no redujo la velocidad. Un par de horas después de este suceso, a la altura de un cruce entre la Ruta 41 y la Ruta 466, Little Bastard y su dueño se encontraron con la muerte. Dean, tras impactar contra un Ford Custom Tudor, perdió el control del coche y chocó contra un poste. El conductor del Ford salió prácticamente ileso. Rolf, el mecánico y copiloto, sobrevivió con varias fracturas y salió disparado del coche, aunque moriría años más tarde en un accidente también de coche en Alemania. Pero James Dean no llegaría siquiera al hospital. Pero este accidente no fue el final de la historia, sino el reconocido comienzo de la leyenda maldita del Little Bastard. Los restos del Porsche, mítico y codiciado por ser el coche donde el actor perdió la vida, fueron comprados por George Barris, el amigo íntimo que le preparó el coche en primer momento. Al descargar el coche en su taller, las cuerdas de la grúa se rompieron y los restos del coche cayeron sobre uno de los mecánicos, rompiéndole las 2 piernas. Para Barris, esto ya no fue una simple señal más, sino una clara advertencia. El coche parecía estar maldito. Cualquiera que se acercara parecía sellar su destino. Atónito y en silencio, tomó una decisión. Ya no lo repararía, sino que lo desmontaría para venderlo a piezas. El motor para el Lotus de Troy McHenry y la transmisión para el Porsche de William Escrit. Los dos iban a competir en la misma carrera, usando las piezas del Little Bastard, pero sus destinos, curiosamente, fueron fatales.
McHenry, el que compró el motor, murió tras chocar contra un árbol y salir ardiendo. Script, el que compró la transmisión, quedó herido de gravedad y quedó en coma tras chocar saliéndose de la trazada. Otro comprador se interesó en los neumáticos, pero ni siquiera llegó a correr con ellos, ya que en su camino uno de los neumáticos explotó y el conductor perdió el control, impactando contra una cuneta y quedando inconsciente. Esto no hizo más que sumar fama y expectación sobre el vehículo, atrayendo incluso a ladrones. Un hombre que se coló en el taller intentó robar el volante, pero intentando escapar perdió el brazo. Después, un incendio carbonizó todo el taller, salvo una cosa: lo poco que quedaba del Little Bastard. La historia del Little Bastard no termina aquí. Los restos del coche se usaron en exposiciones y talleres de concienciación sobre los peligros de la velocidad por todo el país, pero la maldición seguía viva. Durante una de las exposiciones, los restos del Porsche se soltaron de su base y cayeron sobre un estudiante, rompiéndole a este la cadera. De camino a otra exposición, el camión que lo transportaba se quedó sin frenos y chocó contra un coche, y el conductor perdió la vida. En una exposición en Nueva Orleans, el coche cayó y se rompió en 11 partes. Barris esperaba el regreso de las piezas al taller y tenía la intención de dejar todo lo que quedaba del coche en un desguace para terminar de una vez por todas con esta maldición, a pesar incluso de recibir llamadas de gente interesada en comprar piezas individuales para museos de coleccionismo paranormal. Esperando que las piezas llegasen, desaparecieron. En 1960, los restos del coche desaparecieron sin dejar rastro. Algunos creen que Barris alimentó la leyenda para aumentar el valor de las piezas, pero otros creen que Little Bastard regresó al lugar donde perdió a su dueño, atraído por la misma fuerza oscura que lo acompañó desde aquel primer choque fatal. Aunque el Little Bastard desapareció, sus piezas han seguido camufladas por el mar de recambios y compraventas. A día de hoy ya no se sabe qué pieza puede ser original o una falsificación, pero lo que sí se sabe es que su maldición, la cual se contagiaba como un virus a cada uno de sus componentes, puede seguir latente incluso a día de hoy. Cuentan que aquellos que se atreven a buscarlo, aquellos que intentan localizar sus piezas, son perseguidos por una sombra. ¿Es solo un coche o es la materialización de la tragedia y el infortunio? ¿Fue una coincidencia la enorme cadena de desgracias que siguió al Little Bastard? ¿O este coche realmente cobró la vida de cada persona que lo tocó? Hoy nadie sabe dónde está, pero si lo encontrases intacto, ¿te atreverías a conducirlo? Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda, ten cuidado con lo que deseas. Quizá el Little Bastard sigue esperando a su próxima víctima.